El anime comienza mostrándonos un recuerdo de la prota, Koyuki Hikawa. Cuando ella estaba en secundaria, todos se burlaban de ella por su pequeña estatura y por ser tan nerviosa. Aunque algunos la molestaban solo porque era adorable, otros sí lo hacían con mala intención. Incluso unas compañeras, a modo de broma, le decían a Koyuki que la envidiaban porque como ella era tan pequeñita, solía gustarle a los chicos. A la prota no le importaba si los demás la molestaban en broma o con buena intención. A ella le molestaba que le hicieran eso y se preguntaba por qué los demás no pensaban en sus sentimientos. Volviendo al presente, en la escuela de Koyuki había una rubiecita en la clase 5 que era bastante popular, tanto que hasta chicos de otras clases le rezaban creyendo que ella era una diosa o un ángel, solo porque la rubiecita los saludaba, incluso a nerds introvertidos como ellos. De repente, Koyuki abordó a los chicos porque el profesor le había pedido que les entregara el cuaderno. Pero los ojos de la prota eran tan aterradores y helados que los pobres casi ni reaccionan. Los chicos casi se mueren del susto, pero sabían perfectamente quién era la prota, porque en la escuela a Koyuki Hikawa la apodaban la reina, pues ella nunca se juntaba con nadie y nadie había hablado con ella. Además de que Koyuki siempre está de mal humor y parece que no quiere que nadie se le acerque. Más tarde, la señorita popular, Miki Azumi, iba con sus amigas por el pasillo cuando de repente se cruzó con la prota y se le quedó viendo. En fin, como ya había llegado el invierno y el segundo semestre estaba por terminar, la prota pensaba que cuando el tercero acabase, ella acabaría su tercer año de secundaria sin que haya pasado la gran cosa. Pero lo bueno es que ese año ha sido muchísimo mejor que los anteriores. De repente, Koyuki comenzó a pensar en lo que había pasado con los chicos, y aunque no es que a ella le importara lo que los demás pensaran de ella, igual le molestó un poquito que a ellos les diera tanto miedo su presencia. La prota, mirándose al espejo, no podía entender qué fue lo que tanto les asustó. Así, mientras la rubiecita se estiraba los cachetes, de repente apareció un chico castaño. Entonces ella del susto cayó al piso. Minato se disculpó con la prota y le explicó que él solo quería saber qué era lo que estaba haciendo. En eso también llegó un amigo de él, llamado Yota, quien al ver a Koyuki en el piso, le dijo a Minato que no se metiera con la chica y rápidamente le extendió su mano a Koyuki. La cosa es que cuando la prota se levantó, se dio cuenta que Yota era altísimo, lo que le impresionó bastante, pues ella mide 1,52 y Yota medía 1,89. Como sea, Minato una vez más se disculpó con Hikawa por haberla asustado y comentó que él antes pensaba que ella sería más seria, pero ahora se da cuenta que ella hace caras muy graciosas. De esta manera, los dos amigos se fueron y Koyuki se quedó preguntándose cómo era que Minato sabía su nombre. Es más, ella ni siquiera lo conocía. Al día siguiente, cuando la prota llegó a la escuela, se dio cuenta que una chica estaba sentada en su asiento y debatiéndose entre si esperar o decir algo, decidió esperarse, pues tampoco era que tuviera prisa. La cosa es que la chica vio a Koyuki a lo lejos y cuando la prota le devolvió la mirada, esta era tan fría y aterradora que la pobre chica rápidamente se disculpó y se quitó de la silla. Koyuki le aseguró que no era necesario hacer tanto escándalo, pero de todas maneras, la amiga de la chica una vez más se disculpó con Hikawa. La prota, sin querer, con su mirada fría, le preguntó por qué, y esto dijo a la pobre muchacha temblando. Pero es que en realidad, Koyuki no entendía qué era lo que ellas habían hecho que ameritara una disculpa. En fin, al terminar las clases, su amiga Miki le escribió que como ella no trabajaba, podían ir juntas a casa, lo que a la prota le pareció perfecto. Sin embargo, de repente comenzó una cuenta regresiva. Entonces la amiga rápidamente se apresuró y corriendo por los pasillos, llegó hasta donde estaba Koyuki. Miki se sintió súper genial por haber llegado antes de que terminara la cuenta regresiva, pero a la prota se le hizo gracioso que ella se lo tomara tan en serio. Como sea, Miki, la chica súper popular, le reclamó a la prota por haberla ignorado ayer en el pasillo, pero es que Koyuki no tenía nada que decirle. En fin, ya en casa nos damos cuenta que Miki no entiende cómo sus amigas la tratan como si ella fuera la más popular, como si creyesen que ella es perfecta o algo así. Miki está súper convencida de que ellas deberían tratarla como a un animal, como antes. Deberían insultarla o algo, no tratarla como una reina, porque la verdad, ella quiere bromear y hacer tonterías, hacer reír a todos cada día. Ella quiere hacer que el público enloquezca, pero si la tratan como perfecta, no puede. Koyuki le aconsejó a su amiga que debería actuar exactamente como lo está haciendo delante de los demás compañeros de clase. Pero lo que pasa no es que Miki no esté siendo ella misma, sino que, aunque ella quiera, no puede volver a ser ella misma de golpe, porque sin darse cuenta, ella se convierte en otra en el salón. Es como si su verdadero yo nunca hubiese existido. Miki en este momento ya tenía un serio problema de personalidad, porque ella no sabía quién era ni qué era lo que sentía. De repente, ella se golpeó los cachetes porque actuó de una manera súper introspectiva, y ella tampoco es así. Rápidamente, la prota le aseguró a su amiga que ella estaría bien, pues ya fuera popular o no, siempre habría gente que quisiera estar con ella.
Como sea, Koyuki, al contrario, prefiere estar sola que andar con gente que no le agrada. Pero Miki no podía entender cómo a la prota no le molestaba pasar todo el día sin hablar con nadie, y hasta a veces ella también quisiera ser como Hikawa. En fin, pensar en esas cosas no llevaría a nada, así que las chicas comenzaron a estudiar para los exámenes. Al día siguiente, cuando Koyuki llegó a la escuela, se dio cuenta que ella se había quedado con un cuaderno de Miki, pero debido a que era tan temprano, obviamente la chica no había llegado, así que Koyuki fue hasta su salón para dejárselo en el pupitre. La cosa es que cuando iba a entrar al salón de Miki, ella accidentalmente se tropezó con Yota y casi se cae, si no es porque el chico la salva. A Koyuki esto le tomó por sorpresa, pero lo más raro es que Yota de la nada comenzó a acercarse mucho a su cara, por lo que ella comenzó a sentirse nerviosa y a preguntarse qué pasaba. Incluso la prota en su imaginación vio a Yota como una gran jirafa, pero de repente Hino la reconoció y le explicó a Koyuki que como él no tenía los lentes de contacto, no se había dado cuenta que era ella. En fin, a pesar de que Yota pertenecía a la clase 6, conocía perfectamente a Miki porque su amigo está en la misma clase que ella, y la razón por la que él estaba en ese salón era porque él le había prestado un libro a ese amigo y había ido a recuperarlo. Koyuki no sabía cuál era el puesto de su amiga, entonces Yota la llevó hasta él y le preguntó que si le quería dejar algún mensaje en el pupitre de la chica, algo así como un "te traje el libro". Pero Koyuki tenía una solución más simple, que era escribirle por chat. En ese instante, la prota se percató de que Yota parecía un buen chico. La cosa es que cuando ellos se despidieron, él no se acordaba muy bien del apellido de la prota y se despidió diciéndole Himuro, cuando ella en realidad es Hikawa. Como sea, Koyuki no quiso corregirlo, porque de todas maneras ellos casi no se ven, y además a ella le bastaba solo con paz y tranquilidad. Durante el descanso, aunque la prota no solía fijarse en su entorno, ella se dio cuenta que el amigo de Yota iba en primer año debido a las pantuflas que usaba. La cosa es que en eso Minato y ella cruzaron miradas, pero Koyuki al notar esto decidió salir huyendo, y cuando llegó a la máquina expendedora se decía a sí misma que de todas maneras no conocía al chico tanto como para saludarlo. De repente, Minato apareció a su lado, preguntándole a la prota que por qué lo había ignorado, pues él la había saludado y ella había salido huyendo. El chico fingió estar triste, como si estuviera llorando. Entonces, la prota, un tanto nerviosa, trató de explicar que ella no se había dado cuenta, pero eso él ya lo sabía. En fin, debido al pequeño susto que Koyuki se llevó cuando Minato apareció, ella obtuvo una bebida equivocada, así que Minato se disculpó con ella. Hikawa pensaba que el chico no parecía ser una mala persona, pero cuando alguien era así de diferente a ella, no podía evitar ser precavida y desconfiar. En eso, los amigos de Minato llegaron llamándolo por su apellido, por lo que Koyuki quedó un poco desubicada. Entonces, él se presentó con la chica, diciéndole que su nombre completo era Minato Mamiya. Los amigos del chico estaban bromeando con él, preguntándole que si estaba coqueteando con la prota. La cosa es que Koyuki no soportaba esta actitud tan relajada y amigable entre ellos, así que sin querer puso una cara que daba miedo. Sin embargo, en eso, Minato se estiró los cachetes. La prota creyó que el chico se estaba burlando de lo que ella anteriormente había hecho, así que tenía 3 respuestas posibles: enojarse, fingir nerviosismo o reírse. Así que por ahora ella decidió tomar la última opción. La cosa es que su sonrisa le dio miedo a los chicos, o al menos a los amigos de Minato, porque él sí pudo percibir que era como si Koyuki de la nada hubiese levantado un muro. Resulta que Koyuki es de esta manera debido a su pasado, porque aparte de que la molestaban por ser pequeña, que de por sí era algo que no le gustaba, algunos de ellos se interesaban por la prota, o al menos eso parecía, y esto encendía la furia de otras chicas, quienes una vez, una de ellas, le dijo a Koyuki que no se creyera la gran cosa. Aún no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero la respuesta a su forma de ser está en su pasado. En fin, al terminar la escuela, la clase de Miki se alargó un poco más, así que le pidió a Koyuki que la esperara en el centro comunal. La cosa es que de camino, 2 garrapatas se le pegaron, molestándola y preguntándole que si estaba sola. La prota no podía creer por qué la gente se le acercaba así cuando ella no estaba en la escuela, pero lo peor es que esos desgraciados tomaron a Koyuki del brazo y empezaron a acorralarla diciéndole que ellos no mordían. Hikawa no soportaba esta sensación, entonces en eso vio que Yota iba por la otra acera, así que le hizo señas. Para su mala suerte, el chico no llevaba lentes, así que luego de intentar enfocar, siguió derecho. Como sea, los desgraciados querían que Koyuki se divirtiera con ellos, y al ser 2 contra 1, la prota sentía miedo, rabia y frustración al mismo tiempo, así que dejándose llevar por estas emociones, se soltó el agarre de ellos y les dijo claramente que ella no quería.
De esta manera, cuando ella se iba a ir, nuevamente se tropezó con Yota, quien se había devuelto, porque de lejos le pareció que la prota era quien los llamaba. Sin embargo, Koyuki solo lo reconoció como el señor Jirafa. Por otro lado, vemos que Minato ha conocido a mucha gente, que pese a su apariencia y lo solitaria que era, resultó ser bastante simpática al hablarle, por lo que piensa que si el entorno es en parte culpable del aislamiento, quiere poder hacer algo. En fin, volviendo con la prota, ella le pidió a Yota que fingiera que fueran amigos, pero el señor Jirafa no entendió. Entonces, la prota tuvo que coger al chico y fingir que eran buenos amigos. Así, ellos dos escaparon de las garrapatas andantes, y poco después, Koyuki le agradeció a Yota todo lo que había hecho. Él no comprendía muy bien, pues pensaba que la prota conocía a esos dos, pero ella le explicó que no era así y que esos dos tipos se le habían acercado de la nada. Yota inocentemente comentó que entonces ella era muy popular, lo que hizo que Koyuki sobrereaccionara un poco, diciéndole que eso no era así, y comenzara a pensar que en realidad esa no había sido una situación agradable, porque parecía que lo único que les importaba era divertirse a toda costa. Estos pensamientos le trajeron recuerdos del pasado, pero de repente comenzó a preguntarse por qué se estaba justificando, así que decidió hacer como si nada. El señor Jirafa, entendiendo la situación, le preguntó a Koyuki que si entonces debería haberlos golpeado, pero ella le aseguró que no necesitaba llegar a ese extremo, y una vez más se disculpó con él por haberlo usado para salir de esa situación. La cosa es que Yota jamás se molestaría por algo así. Y hablando de algo más agradable, resulta ser que el chico también se dirigía al centro comunal, por lo que decidieron ir juntos. Mientras caminaban, Koyuki le preguntó al chico cómo se llamaba. Entonces, él le contestó que le podía decir Yota y ya. La cosa es que la prota quería saber el apellido de él y no su nombre, pero ella también aprovechó para aclararle a Yota que su apellido era Hikawa y no Himuro, como él estaba diciendo. En fin, como aún faltaban unos 5 minutos para que ellos llegaran al centro comunal, Koyuki se preguntaba si podría mantener una conversación por ese tiempo, pero de repente el señor Jirafa le preguntó a la prota que si ella era amiga de Miki. Koyuki le explicó que ellas eran amigas desde niñas, vivían cerca y además habían ido a las mismas escuelas. De esta manera, la conversación comenzó a fluir, porque Yota había ido a la misma escuela de refuerzo que Miki, y eso significaba que él conocía a la Miki de antes. Incluso se atrevió a mencionar que le gustaba más como ella era en ese entonces. La prota estaba súper de acuerdo con Yota, y no pudo evitar sonreír al recordar las palabras que ella le dijo a su amiga, que sin importar si ella fuese popular o no, siempre habría gente que querría estar con ella. En eso, Minato, que estaba en un restaurante con su amigo, vio que la prota y Yota estaban juntos, lo que lo dejó algo sorprendido. Esta misma reacción la tuvo Miki cuando los vio en el centro comunal, pues Koyuki y Yota eran un dúo extraño. La cosa es que la pobre Miki no podía hacer escándalo, porque había mucha gente estudiando, así que cuando todo terminó, Miki pegó un grito en el cielo, diciéndole a sus amigos que la habían sorprendido. En fin, luego de que Miki se enteró que al final no había pasado mayor cosa con los tipos que acosaron a Koyuki, Yota les contó a las chicas que en realidad él iba bastante a las salas de estudio porque su hermano y su hermana, que son gemelos, aún son pequeños, pues apenas tienen 3 añitos, y por lo tanto había muchísimo ruido en casa. Sin embargo, esa no era la única razón, sino que era que también él se concentraba mucho mejor en la sala de estudio. Miki lo entendía a la perfección, pues a ella también le pasaba lo mismo, incluso esta vez ella ni siquiera agarró su celular. De repente, Yota se detuvo en una máquina expendedora, pues necesitaba algo de azúcar para recargar energías. La cosa es que en eso Koyuki observó que el chico era aún más alto que la máquina expendedora, por lo que pensó que debía ser genial, y hasta deseó también haber nacido así. Como sea, Yota también les iba a invitar algo a las chicas, y él, conociendo a Miki, ya sabía que querría los frijoles rojos, pero de repente a él se le cayeron todas las monedas, por lo que las chicas lo ayudaron a recogerlas. Yota quería que Hikawa también escogiera la bebida que le gustara, pero a ella le daba pena, entonces Miki escogió por ella, y mientras tanto Koyuki se daba cuenta que su amiga y Yota se llevaban muy bien. En fin, más tarde el señor Jirafa retoma el tema de la escuela de refuerzo y le cuenta a Koyuki que él, Miki y Minato siempre habían estado juntos. La prota, al escuchar el nombre del castaño, supo que se referían a Mamilla, lo que dejó impactada a Miki. Sin embargo, Koyuki explicó que ellos no se conocían, no mucho. Yota le mencionó a la prota que si Minato la molestaba mucho podía ignorarlo y ya, lo que le hizo preguntarse a Koyuki si acaso ellos dos no se llevaban bien, pero Yota solo estaba bromeando. En fin, como Miki siempre se refiere a la prota con el apodo de Koyun, Yota le preguntó a la prota que si todos sus conocidos la llamaban así, pero ella le explicó que solo lo hacía Miki. Así al señor Jirafa se le hizo bastante divertido y amigable llamar por ese mismo apodo a la prota, y le dijo a Koyun que ella también podía llamarlo por su nombre, pues no le gustaban mucho las formalidades. Ya en la estación del tren, los tres acordaron volverse a ver mañana en la sala de estudio, y ahora Koyuki ya se mostraba un poco más relajada. Por otro lado, Minato aún no ha podido olvidar que la prota y Yota estuvieron juntos más temprano, y de repente también recuerda la primera vez que él vio a Koyuki. En ese entonces él no la conocía, pero un amigo suyo le contó que Hikawa era de la clase 2 y decían que era malhumorada y no encajaba en su clase. Pero Minato consideraba que la prota tal vez era alguien que no había logrado conectar con nadie.
Desde ese momento, él cada vez que la veía, la seguía con la mirada, y todas las veces ella estaba sola, por lo que creyó que Koyuki era algo lamentable. En eso, al chico le entró una llamada que resultó ser su novia, quien quería reunirse con él porque tenía que decirle algo. De esta manera, el chico salió al parque a encontrarse con ella, y allí la chica le dijo que quería terminar con él. Minato no entendía por qué ella estaba haciendo eso, pero es que Nine ya no podía confiar en él, porque ahora se dio cuenta que en realidad ella nunca le gustó a él, y que a decir verdad, él solo fue su novio, porque le dio lástima, y también por ser amable con ella. Minato le preguntó a Nine que si acaso él había hecho algo que le había hecho sentir sola, pero ella solo quería saber lo que él sentía de verdad, porque pareciera que él no tuviese identidad propia. Al día siguiente, los amigos del castaño lo animaban por su reciente soltería. Sin embargo, también bromeaban, diciendo que ya empezaba a ser gracioso, que a él siempre lo dejaban, pues ya había pasado varias veces. Sin embargo, los amigos de Minato también sabían que pronto él conseguiría otra novia. Una compañera de clases le tomó por sorpresa que otra vez dejaran a Minato, por lo que el chico, mostrando un poco de tristeza, pero también seductor, le preguntó a su compañera que por qué creía que pasaba eso. Rápidamente su amigo le dijo a la chica que no cayera, y en medio de todo ese desmadre llegó Yota, por lo que Minato una vez más recordó lo que había visto. De esta manera, a la hora del almuerzo, el castaño, muy disimulada y casualmente, le preguntó al señor Jirafa que si ayer no iba caminando a casa junto con Hikawa. El chico pensaba que su amigo se lo iba a negar, diciendo que todo era un malentendido. Sin embargo, Yota tranquilamente lo admitió y explicó lo que había sucedido. La cosa es que mientras ellos iban pasando por la enfermería, Koyuki salió de allí. Entonces Minato no dudó en hablarle y en preguntarle si estaba enferma. La prota se sentía un poco nerviosa, pero al ver que Yota también estaba allí, se relajó. Y lo más curioso es que Minato se dio cuenta que ella llamó a su amigo por su nombre y el señor Jirafa se había referido a la prota con su apodo, Koyun. En fin, mientras Koyuki le contaba a Yota que ella estaba en la enfermería tomando algo de calorcito, Minato notaba que ella ni siquiera lo miraba. En fin, como los chicos estaban hablando en la entrada de la enfermería, la enfermera Noriko los echó, pues estaban dejando escapar el calorcito. Minato sabía que la próxima clase de la prota estaba en el cuarto piso, así que le dijo que ellos la podían acompañar, pues también se dirigían allá. Sin embargo, Koyuki rechazó la oferta porque primero quería pasar por el casillero, que estaba en el primer piso. De esta manera, ella se escabulló y se despidió de Yota batiéndole la mano, lo que dejó algo impresionado a Minato. Más tarde, ya en la noche, luego de que el trío saliera del salón de estudio, Miki estaba bastante feliz porque había sido otra noche productiva. Sin embargo, todavía había conceptos que ella no terminaba de entender. Entonces, Yota les propuso que mañana todos tres podían estudiar en su salón después de clases. Obviamente, Miki, súper emocionada, aceptó, pero Koyuki pensaba que el salón del señor Jirafa era bastante ruidoso. Yota, como si leyera su mente, le dijo a Koyuki que podía estar tranquila, porque los revoltosos iban en cuanto sonaba el timbre. Más tarde, en el tren de vuelta a casa, las chicas comenzaron a jugar piedra, papel o tijeras para ver quién se sentaba en el único puesto que quedaba. Pero, como había un señor mayor, las chicas se lo cedieron. Y para que él no se sintiera apenado, Miki mintió diciendo que ellas se bajaban en la próxima parada. De esta manera, cuando se abrieron las puertas del tren, las dos amigas se apresuraron para cambiarse de vagón antes de que el tren se fuera. Sin embargo, toda esta situación le pareció muy graciosa a Koyuki. Más tarde, Miki le contó a la prota que después de los exámenes, ella pedirá más turnos en el trabajo, lo que quería decir que no podrían ir juntas a la escuela. Pero para compensárselo, le pidió a Koyuki que fuera a su trabajo y le haría una ración extra de sonrisas. La cosa es que para Koyuki era un poco intimidante comer en la hamburguesería sola, y además, como era estudiante, no podía gastar tanto dinero por una hamburguesa que estaba de moda. Sin embargo, Miki le prometió a la prota hablar con el encargado para que le diera un descuento, y le dijo que si no quería ir sola, podía ir con Yota. Esta idea no le disgustó a Koyuki, pero dejando esto de lado, cuando la prota llegó a su apartamento, se dio cuenta que había dejado la ropa afuera, así que rápidamente la entró, y al cerrar la puerta de vidrio, notó, por su reflejo, que ella estaba sonriendo. Esto la dejó muy sorprendida y algo conflictuada, porque por un lado ella pensaba que se había divertido mucho y no podía evitar emocionarse por lo que pudiese pasar mañana, pero también pensaba que estaba bien sola y era mejor no involucrarse. Esta lucha interna dejaba a la prota confundida, porque no entendía qué era lo que realmente quería hacer, ni sus propios sentimientos. Al día siguiente, al terminar las clases, como prometieron, Koyuki fue al salón de clases de Yota. Y aunque ya todo estaba preparado para que ellos comenzaran a estudiar, aún faltaba Miki, porque como siempre, la clase 5 se demoraba. Mientras los chicos estaban haciendo un chat grupal, Minato apareció y les preguntó a los chicos que si ellos dos estaban saliendo. Koyuki rápidamente explicó que eso no era así, y Yota agregó que Miki estaba por llegar. De repente, de quien hablaba apareció, y a la prota se le hizo muy extraño que Miki estuviese actuando como ella misma. En fin, Minato, al darse cuenta que ellos habían armado un grupo de estudio, también se les unió, y miró a la prota dulcemente, como si esperara una reacción de ella. Enseguida vemos un recuerdo de Miki, y resulta ser que cuando ella iba en secundaria, sus supuestas amigas a sus espaldas se burlaban de ella, por lo que la chica quería un nuevo entorno donde pudiese ser diferente. De esta manera, cuando ella ya tenía 15 años, Miki escogió una escuela de refuerzo fuera de la ciudad para entrar a una secundaria competitiva.
La cosa es que allí ella estaba solita y no conocía a nadie, y aunque pensó en que podía acercarse a algún grupo, no pudo, porque ella sabía que los demás podían parecer buenos y simpáticos a primera vista con ella, pero seguramente también podrían hablar mal de ella a sus espaldas. La pobre ya estaba traumada con esto, así que aunque no le gustara mucho la soledad, la prefería. Sin embargo, un día de la nada se le acercó Minato, y fue de esta manera como ellos se conocieron y se volvieron amigos. Volviendo al presente, a Koyun se le hacía un poco raro un grupo de estudio de 4, pero en eso, Minato les dijo a los chicos que hace 2 días él terminó con su novia. A Miki esto le cayó como un baldado de agua fría. Él le preguntó al castaño qué fue lo que hizo para que le terminaran. Así, mientras Minato le juntaba todo, a Koyuki se le hacía que este tema era un tanto personal, por lo que ella tal vez no debería estar escuchando. Como sea, a la prota le sorprendió que a lo que al chico le molestara era que él siempre le terminaran y no el hecho en sí de haber terminado, pues ella creía que cuando alguien rompe su relación con otra persona, lo normal era estar deprimido o amargado, no así como si nada, como está Minato. El chico le explicó a Koyun que él no se siente triste porque agradece que esas personas lo hayan querido, aunque sea por poco tiempo, y por eso no se amarga. Yota y Miki creían que su amigo estaba loco, pero para Koyuki era simplemente otra forma de ver la ruptura. En fin, Minato, sabiendo que Koyuki creía que él era un Don Juan, le explicó que, aunque no lo pareciera, él estaba destrozado. Cuando la prota escuchó esto, pensó que ella fue una insensible, porque obviamente el chico estaría triste. Entonces, en un gesto por mostrar solidaridad, le dijo al chico que lo lamentaba. De repente, Minato le preguntó a Koyuki que entonces por qué no lo consolaba. En realidad, el chico muy triste no parecía, porque ella estaba aprovechando la oportunidad de coquetear con Hikawa. Sin embargo, Miki no lo iba a permitir. De repente, la prota se percató de que su amiga estaba haciendo una especie de puchero. Sin embargo, no duró mucho, porque a Yota se le cayó la cartuchera, así que Miki le ayudó a recoger. Koyuki, al ver esto, recordó que algo así ya había pasado en la máquina expendedora, así que se le hizo una situación graciosa, pues Hirafa-kun es muy torpe. Minato, al percatarse de que Koyuki se reía con todos, menos con él, se sintió algo extraño, pero no siguió pensando en ello. En fin, ya al atardecer, mientras las chicas se alejaban y Miki convencía a Koyuki de comprar unas papitas en la estación, Yota solo le mencionaba a su amigo que en serio Miki amaba hablar. En fin, el señor Jirafa se fue para su casita, y cuando el castaño ya quedó solo, comenzó a pensar que Yota siempre actuaba así, de manera amigable con todos. Sin embargo, Koyuki es diferente, porque Minato no sabe qué es lo que ella piensa, y al ver que la prota interactúa bien con el señor Jirafa, le hace contemplar la idea de que tal vez ella estuviese enamorada del altote. Sin embargo, si eso fuera así, él no le recomendaría a Koyun involucrarse con Yota. Más tarde, al fin las chicas se pasaron por las papas dinamita que Miki quería, pero dejando esto de lado, la rubiecita le preguntó a la prota que hacía cuánto tiempo conocía a Minato. Ella le explicó que fue hace poco, un día cuando de la nada, él se le acercó en la escalera. Miki, un tanto seria, le preguntó a Koyuki que qué le había dicho el chico. Sin embargo, la prota no lo recordaba. Él le aseguró a su amiga que en realidad ellos no hablan de cosas importantes. Miki, sabiendo que su amiga era así, dejó el tema hasta ahí. Sin embargo, Koyuki no pudo evitar pensar que su amiga también se comportó extraño cuando Minato se le acercó, lo que la llevó a suponer que tal vez a ella le gustaba Minato. En fin, al día siguiente, Koyuki se estaba lamentando por haberse quedado dormida, pues ella quería salir cuando no hubiera nadie camino a la escuela. Al menos media hora antes, porque por las mañanas, en época de exámenes, el camino a la escuela era tranquilo, lo cual era algo poco común, y a ella por algún motivo le encantaba esa sensación. En eso, Minato apareció al lado de la prota, comentando que era admirable que ella siempre fuera a la escuela tan temprano. Sin embargo, eso no era así, porque Koyuki iba mucho más tarde cuando no habían exámenes, pero esta vez, como estaban en temporada de exámenes, planeaba irse mucho más temprano. Sin embargo, ella le daba fastidio explicarle todo eso, así que simplemente le contestó que no era así. De repente, entre ellos dos hubo silencio. Así que Minato, sabiendo que la escuela era un tema de interés para los dos, le preguntó a la prota que si conocía a alguien llamado Igarashi. Esto le cayó como un baldado de agua fría a Koyun. Sin embargo, tratando de mantener la calma, le preguntó a Mamilla que cómo lo conocía. Él le explicó que lo había visto en entrenamientos de fútbol con otra escuela. La cosa es que el asunto no acabaría ahí, porque Igarashi iría a la escuela de Koyuki el último día de clases para estar con el club de fútbol. Koyuki, al saber esto, le aseguró a Minato que ella e Igarashi no tenían ningún tipo de relación cercana, por lo que muy probablemente él ni siquiera la reconozca. Sin embargo, en su mente decidió que definitivamente ese día ella se iría temprano. Mientras Minato seguía hablando, la prota comenzó a sumergirse en sus pensamientos, porque si a Mamilla le estaba preguntando por Igarashi, eso quería decir que ellos dos eran amigos. En fin, al llegar a los casilleros, ellos quedaron de verse al final de las clases en el salón de Minato, pues él había podido conseguir las preguntas del examen del año pasado, para así estudiarlas, porque al parecer hay exámenes que la escuela apenas cambian.
Cuando Minato se fue, Koyuki se quedó pensando en lo fácil que era para él hablar con cualquier persona. Sin embargo, también reflexionaba en que tal vez Miki está enamorada de Amamiya, porque claramente ella parecía molesta del hecho de que ella y Minato se conocieran. No obstante, a Koyuki también le preocupaba el vínculo de Minato con Igarashi, por lo que pensó que era un buen motivo para alejarse de todo. En fin, a la hora del almuerzo, Miki estaba recordando todos los momentos que ella, Yota y Minato habían pasado juntos, pero también se mostraba un poco preocupada por la relación entre Koyuki y el castaño. Por otro lado, Hikawa estaba en la sala de profesores porque allí hacía calorcito. Sin embargo, la profe pelirroja echó a Koyuki para que fuera a disfrutar de su hora de almuerzo. Sin embargo, la fruta le dijo que ella se iba a ir, era con la enfermera, pues también por el calorcito. En fin, como sea, la maestra Suwa estaba un poco preocupada porque nunca había visto a Koyuki juntarse con los demás estudiantes, pero el profe Matsumoto le explicó que probablemente la prota se sentía mucho más cómoda con los adultos porque había una distancia clara entre ellos y había un límite que ellos como profesores no iban a cruzar. Aún así, la pelirroja quería que los adolescentes disfrutaran de su adolescencia, pero Matsumoto le dijo a la maestra Suwa que imponer sus buenas intenciones podía terminar lastimando a las personas. En fin, por otro lado, Koyuki vio que Minato estaba pasando por allí, así que lo que primero que pensó fue en esconderse, pero al ver que el chico estaba rodeado de otras personas, decidió esperar a que él se alejara, mientras se autoconvencía de que no lo estaba ignorando. Para la mala suerte de la prota, Amamiya volvió a mirarla, así que ella lo saludó lejos, esperando que él siguiera su camino. No obstante, él se devolvió y le dijo que no tenía que mirarlo a hurtadillas, pues ella hubiese podido saludarlo y ya. Cambiando de tema, mientras el castaño, sin querer, invadía el espacio personal de Koyuki, intercambió números de contacto con ella, y luego comenzaron a hablar sobre la clase de arte. Pero en eso, Hikawa vio a lo lejos a Miki, así que rápidamente se escabulló del sitio. Esto hizo que Minato quedara pensando en que la prota se comportaba muy diferente con Yota y con él. Así que llegó a la conclusión de que Koyuki era una persona con quien le gustaba y otra persona con el resto, y él hacía parte del resto. En fin, en eso llegaron sus amigos, diciéndole que él tenía nervios de acero por acercarse a la reina de hielo. Así que él les explicó que él solo esperaba que pudiesen ser buenos amigos, pero como ella salió huyendo, estaba bastante triste. Más tarde, al finalizar la escuela, los cuatro se reunieron para estudiar, pero mientras Miki, Yota y Minato hablaban de varias cosas, como por ejemplo que el señor Jirafa había elegido la escuela Meiten porque le quedaba cerca, la prota calladamente estudiaba y resolvía ejercicios. De repente, Yota se percató de que la prota esta vez estaba muy concentrada, así que Koyun le explicó que solo quería sacarse algunas cosas de la cabeza, y aunque no lo dijo, esas cosas tenían nombre y se llamaba Minato. Como la prota se sentía cómoda con Yota, terminó sonriéndole, y esto le confirmó a Minato que, como él sospechaba, Koyuki se comportaba diferente, así que le preguntó que si tenía novio. Ella le contestó que no, y rápidamente comenzó a pensar que tal vez Minato se lo preguntaba porque Igarashi estaba intentando averiguar a través de él. No obstante, rápidamente se dijo a sí misma que estaba exagerando, porque lo que pasó con Igarashi fue hace mucho tiempo, y él no se atrevería a tanto. En eso, Yota le dijo al castaño, como si él fuese el papá de la prota, que no podía fijarse en Koyuki, y ahí fue que la prota entendió que ellos solo estaban bromeando. Ella en su mente se estaba avergonzando muchísimo, porque había pensado cosas que no era, siendo exagerada, paranoica e insegura. De repente, Koyuki se acordó de Miki, así que le miró la expresión, pero ella estaba en blanco, y la prota no podía descifrar qué era lo que su mejor amiga estaba sintiendo. De la nada, Miki se levantó con la intención de irse a buscar algo dulce, y también le traería a Koyuki y a Yota. Sin embargo, a Minato, a ese sí que no le traería, por lo que, tomándolo de la manga, lo sacó para que él mismo fuera a comprar su bebida. Koyuki sabía que su amiga estaba algo extraña, pero en eso vemos un recuerdo de Miki. Resulta que ella había visto de primera mano lo sociable que el castaño era, e incluso hasta le daba un poquito de envidia. La cosa es que un día de esos, Yota le comentó a Miki que al parecer Minato no podía evitar intervenir cuando veía a alguien solo. Era como si a él le diera lástima. Este comentario dejó a Miki fría, y volviendo al presente, la rubiecita le preguntó a Minato que qué era lo que él opinaba de Koyuki. El chico le explicó a Miki que él en ocasiones había visto a la prota y le pareció que ella era diferente a las otras chicas de la escuela. Él no podía olvidar su cara, y luego, cada vez que veía a Koyuki, la seguía con la mirada. Él no podía evitar sentir curiosidad por ella, pero también sintió un poco de lástima. Miki, al escuchar esto, comenzó a reclamarle porque él en verdad no había cambiado nada, y era muy arrogante y condescendiente de su parte pensar que alguien solitario daba lástima sin siquiera conocerlo. Él no tenía ni idea de lo vacío y miserable que se sentía una persona cuando se daba cuenta que él le tenía lástima. Y lo peor es que él solo quiere recibir atención de las demás personas. Él quiere que los demás dependan de él. Miki claramente le dijo a Minato que es por esas razones que ella no quiere que él se acerque a Koyuki, pues él no es nadie para decidir si alguien da lástima o no. Minato no debería encasillar a Koyuki en una idea que él mismo se inventó.
El castaño le dijo a Miki que ella tenía razón, sin embargo le explicó que eso solo fue al principio, porque ahora se daba cuenta que estaba equivocado y la ve de otra manera. Miki, malinterpretando esto, pensando que tal vez Minato tenía sentimientos hacia la prota, le dijo que él no era del tipo de Koyuki. El castaño le aclaró a la chica que él no se refería a eso, y aunque ese hubiese sido el caso, ella debió ser más sutil. En fin, Miki solo quería advertirle a Minato que él no debía acercarse a la prota con segundas intenciones. La cosa es que el chico comienza a bromear con Miki, diciéndole que ella no era su madre. De repente, la chica admitió que ella no quería que le volvieran a hacer daño a Koyuki, y fue por estas palabras que Minato notó que entonces Hikawa era la misma que antes jugaba baloncesto, y ahora la preocupación de Miki tenía sentido. De inmediato, la chica comenzó a lamentarse, porque precisamente ese era el motivo por el cual ella no quería que Koyuki y Minato se trataran, pues el chico es demasiado perceptivo. Por otro lado, la prota y Yota estaban midiendo qué tan grandes eran sus manos, pero como obviamente el señor Jirafa le ganaba por mucho a la prota, Koyuki sintió un poquito de envidia, pues con sus manos chiquitas, ella nunca pudo coger un balón de básquet con una sola mano cuando estaba en el equipo. A Yota le sorprendió mucho que Koyuki hubiese estado en el equipo de básquet, pero ella un tanto melancólica le explicó que, de hecho, ella no jugó por mucho tiempo y lo dejó a mitad de año. Por otro lado, cuando Minato y Miki iban volviendo al salón, él le pidió perdón a la rubiecita, porque al principio él se sintió lástima por ella. El primer día que él la vio, se acercó a Miki porque pensó que la aburría estar ahí sola, pero ahora que ellos son amigos, ya no la ve así. Sin embargo, como ellos se divertían tanto, Minato nunca notó que Miki se había sentido de esa manera, así que una vez más le pidió perdón por haberla lastimado. De repente, Miki, toda conmovida, admitió que ella también se había divertido mucho, además de todos los apuros de los cuales él la ha sacado, por lo que deberían seguir siendo amigos. Minato riendo le secó las lágrimas a Miki y luego siguió su camino. Entonces ella entendió que quizás lo único que siempre quiso fue ser su amiga en igualdad de condiciones. En fin, ya cuando Koyuki y el señor Jirafa estaban súper aburridos esperando a Miki y compañía, ellos llegaron, pero la prota no podía evitar preguntarse si acaso le habrá pasado algo a su amiga. Así, cuando ellas iban de regreso a casa, Koyun le preguntó a la rubiecita que si había pasado algo entre ella y Minato cuando fueron a comprar las bebidas. Miki le dijo a la prota una verdad a medias, porque le omitió lo verdaderamente importante y solo le contó que ella y Minato habían hablado sobre que la vez pasada, él por accidente, hizo que Koyuki eligiera una bebida que no era y por eso ahora se la repuso. De repente, Miki se dio cuenta que todo lo que había estudiado ya se le estaba olvidando, por lo que rápidamente comenzó a repasar, pero Koyuki quedó pensando en que era extraño, porque cuando Miki regresó al salón, tenía cara de haber llorado, y ahora con lo que le contó no cuadraba. En fin, al día siguiente comenzaron los exámenes y para la buena suerte de los chicos, las preguntas eran idénticas a la de los exámenes pasados que ellos habían estudiado en grupo. Cuando el tiempo de los exámenes finalmente acabó y Koyuki estaba en los casilleros, Miki le envió muchos mensajes para que ellas fueran a almorzar juntas antes de ir a casa. La cosa es que como la rubiecita escribió en el chat grupal, le aclaró a Yota que ella también pensaba invitarlo. Obviamente el señor Jirafa aceptó y de repente él apareció detrás de Koyuki, notando que ellos habían sido los primeros en llegar. Por su parte, Miki estaba en la clase 6 buscando a Yota. Sin embargo, Minato le dijo que él ya estaba abajo y le preguntó que para qué lo buscaba. Miki le explicó que ella, Koyun y Yota iban a ir a almorzar juntos. Sin embargo, esto molestó un poquito a Mamilla, porque era como si ellos tres estuvieran planeando excluirlo. En fin, más tarde en una cafetería cercana, mientras los chicos esperaban su pedido, estaban jugando a encontrar las diferencias. Pero Miki no encontraba ninguna, mientras que Minato estaba encontrando todas. Koyuki, por su parte, se encontraba callada y observando que en realidad esos dos se llevaban bien, así que pensó que antes estaba exagerando y quedó bastante más aliviada. De repente, Minato le preguntó a la prota que si alguna vez ya había ido a esa cafetería. No obstante, ella le explicó que esa era su primera vez, porque generalmente iba directo a casa después de la escuela. En eso, el castaño recibió una mirada de advertencia de Miki, como diciéndole que no vaya a mirar a Koyuki con lástima, porque si no se las vería con ella. Sin embargo, esta no era la intención del chico. Luego de que los chicos comieran, Minato comenzó a indagar en la vida de Koyuki, preguntándole dónde trabajaba y qué hacía en sus tiempos libres. Para la prota, la primera pregunta fue fácil de responder, pues ella trabajaba en un restaurante local donde iban muchas personas mayores. No obstante, la segunda pregunta fue la complicada, porque la prota comenzó a pensar que si ella respondía que leía o que veía películas, tal vez Minato comenzaría a criticarla. Y si por otro lado la prota le contestaba que estudiaba, entonces en su cabeza el chico le podría contestar que ella era una nerda o algo así. Así, con este miedo, Koyuki le respondió al chico que ella no hacía nada de nada. Entonces, él mencionó que eso era una lástima. Como la palabra prohibida fue mencionada, Miki rápidamente saltó al ataque, explicando que Koyuki se la pasaba saliendo con ella.
Más tarde, mientras la prota pagaba su parte, Miki aprovechó para preguntarle a Minato por qué era tan insistente con las preguntas, pero es que él pensó que debía ser muy aburrido hablar solo ellos tres, así que quiso incluir también a la prota. Lo que él no sabía es que tanta preguntadera también cansó a Koyuki y la hizo comenzar a pensar que aún no se le daba bien hablar de sí misma. Y no es que ella lo deteste, sino que en realidad le da miedo que los demás la vean tal y como es. Ella no quiere que la rechacen, no quiere odiarse más de lo que ya se odia. Y por eso cuando los demás se le acercan, ella mantiene la distancia. De repente Koyuki recordó la voz de Igarashi llamándola rara, y esto la hirió tanto que ahora se preguntaba qué era ser normal. A la mañana siguiente, Miki y sus compañeros celebraban el término de los exámenes, pero por su parte, Koyuki se sentía tan mal que tuvo que ir a la enfermería. Noriko al principio pensó que la prota solo iba a tomar el calorcito, pero al verla tan mal, la dejó descansar y le pidió que durmiera un poco, porque la razón del malestar de la prota era que no había comido nada y lo único que había tomado habían sido 3 cafés. A pesar de que a Koyuki no le gustaba dormir con el uniforme, el cansancio la venció y terminó durmiéndose. Por otro lado, cuando Igarashi iba llegando a la escuela Meiten, inesperadamente se encontró con Miki. Entonces ella de manera apresurada le preguntó al chico que qué hacía por allí. Igarashi, antes de explicarle la situación, se quedó sorprendido del gran cambio que había tenido Asumi, pues ahora emana brillitos como una chica súper popular, cuando en la escuela parecía una gorila. En fin, él le explicó a la rubiecita que estaba allí por la práctica conjunta de fútbol, y debido a que la escuela Meiten estaba tan lejos, mencionó que ella debía ser la única que viajaba desde tan lejos a diario. Ahí fue que Miki comprendió que Igarashi no sabía que Koyun también estudiaba allí. De repente, el chico tuvo que irse, entonces Asumi solo rezaba para que Koyuki ya se hubiese ido a casa. De repente, la prota despertó de su siesta y al abrir las cortinas de la enfermería, notó que Minato estaba junto a Igarashi, por lo que rápidamente se escondió y recordó que a Mamiya ya le había mencionado sobre ese día. En fin, poco después, la prota se apresuró a salir de la escuela, mientras esperaba que Minato e Igarashi no hablasen sobre ella. Pero conociendo cómo era el castaño, obsesionado con saber de otros, notó que muy probablemente él sí mencione su nombre, y eso no le agrada. Ella no quiere que la demás gente se interese en ella, ni sepa cómo es en realidad. Al día siguiente, a la entrada de la escuela, Minato se encontró con Koyuki y amistosamente comenzó a comentarle sobre Igarashi, pero al ver la reacción no tan grata de la prota, decidió restarle importancia diciendo que ellos dos no eran tan cercanos. Aún así, Minato, todo chismoso, no pudo evitar preguntar que si Igarashi era muy popular en la anterior escuela. Koyuki, un poco molesta, le contestó al chico que sí, Igarashi era el centro de atención y siempre estaba rodeado de gente. Mientras Minato seguía con la charla, Koyuki solo lograba pensar que Igarashi era de los que se metían en el corazón sin pedir permiso. Amamiya, notando que la prota estaba incómoda, decidió cambiar de tema, hablando sobre los eventos nuevos que iban a haber en la escuela, pero la prota no podía parar de pensar que tal vez Igarashi le contó algo a Minato, y por eso ahora él le preguntaba sobre su anterior escuela. De repente, recuerdos dolorosos llegaron a la mente de la prota una vez más, recuerdos donde ella era ridiculizada, sintiendo el peso de las bromas, las burlas y los chismes de los demás, que no la dejaban en paz. Koyuki, sabiendo que a los otros no les importaba la verdad y sintiéndose una vez más atacada, decidió que nadie más se le acercaría, y así enojadísima le preguntó a Minato que por qué se metía donde no lo llamaban, y por último le dejó en claro que él le daba asco. De repente vemos la perspectiva de Minato, y resulta que hasta ahora él creía que era de los que se llevaba bien con todos, pero justo un poco antes de que Hikawa explotara, él estaba pensando que todas sus conversaciones con ella siempre eran un poco raras, y se la pasaba leyendo las microexpresiones de la prota para no incomodarla. Por eso, él pensó que había metido la pata al hablar sobre Igarashi, y por lo tanto decidió cambiar el tema, pero al hacerlo, no tuvo mucho tacto, y entre más él hablaba, más la embarraba. Así, cuando Koyuki le dijo que le daba asco y que no se metiera donde no lo llamaran, él entendió y vio cómo ella le cerraba la puerta de su corazón. Yota, quien había llegado justo en ese momento, le preguntó a Minato qué era lo que había pasado, pero él con un poquito de miedo solo mencionó que Miki lo iba a matar. Más tarde en la enfermería, mientras Koyuki comía un pancito dulce, le preguntó a Noriko que si había alguna forma de no enojarse. La enfermera, bien perspicaz, notó que si la prota le preguntaba esto era porque había peleado con alguien. Entonces le explicó que todos en algún momento se enojaban y que ella no tenía que reprimir todo lo que sentía. Koyun sabía que, a decir verdad, le sería más fácil si pudiese explotar y desahogarse, pero ella no es así, porque si lo llega a hacer, terminaría arrepintiéndose de lo que dijo. Noriko le aconsejó a Koyuki que era importante que ella expresara lo que sintiera. Ella debía decir con palabras si algo no le gustaba. La prota estaba frustrada y se sentía culpable porque ella sabía que no había expresado lo que sentía, sino que en ese momento, con Minato, ella perdió los estribos y le dijo lo que le dijo porque quería hacerle daño, quería herir sus sentimientos, pero terminó siendo desconsiderada y ni siquiera escuchó lo que Amamiya tenía que decirle.
Mientras el arrepentimiento seguía atormentando a la prota, llegó Yota a comer con ella, y luego de ofrecerle algunos dulces, le comentó que él había escuchado lo que había sucedido en la mañana con ella y Minato. De inmediato, Noriko dejó a los chicos solos. Entonces, Yota, con su actitud amigable de siempre, le explicó a Ko-jun que a pesar de que Minato no respete el espacio personal, pueda llegar a ser agobiante, sea egocéntrico, muy inmaduro y hasta se crea el ombligo del mundo, y en realidad no es mala persona. El señor Jirafa también aprovechó para confesarle a la prota que en realidad Minato y él ya la conocían desde la escuela secundaria, sin embargo no conocían su nombre, así que solo la reconocieron cuando supieron que ella también estuvo en el equipo de básquet. Resulta que ellos ya lo sabían todo porque Miki les había contado que a Koyuki le hacían bullying en la secundaria. La prota sintió como si se le cayera el mundo, porque incluso en ese entonces, cuando Miki se enteró de esto, Koyuki le pidió a su amiga que hiciera como si no hubiese visto nada. La cosa es que Yota le pidió a Ko-jun que no se enojara con Miki, porque en ese entonces, cuando ella les contó, estaba muy preocupada por su situación. Incluso se sentía mal por no poder ayudarla y por no haberse dado cuenta antes de que Koyuki la estaba pasando realmente mal. Miki también se preguntaba que si acaso ella no era de confianza, porque la prota nunca le dijo nada. En ese entonces, Minato le dijo a la chica que no es que ella no fuera de fiar, sino que quizás su amiga simplemente no quería preocuparla, pero aún así, Miki desearía que Koyuki se abriese más con ella. Volviendo al presente, vemos que la prota en realidad no le contó nada a Miki, porque sentía que eran opuestas, no porque no confiara en ella. Yota le siguió comentando a la prota que de seguro Minato ató los cabos cuando las vio a ellas juntas, y por eso se preocupaba por ella. Ko-jun, notando que ella había malinterpretado toda la situación y que Amamiya no tenía mala intención, se avergonzó mucho por su actitud hostil, así que decidió ofrecerles unas sinceras disculpas en persona. Yota, tranquilizando a la prota, le dijo que de seguro Minato, siendo Minato, no le habría molestado mucho toda la situación, pero en eso vemos que el chico, aparentemente tranquilo, cuando le devolvió la pelota a uno de sus amigos, casi le arranca el brazo. Como sea, al castaño sí le estaba afectando toda esta situación, porque pensaba que tal vez Koyuki se enojó porque le preguntó sobre Igarashi, pero aún así no entendía por qué ya se había molestado tanto. El chico no estaba entendiendo nada, así que solo pensó que tal vez ellos dos eran muy diferentes. Ellos pensaban y veían la vida de formas muy distintas. Lo que estaba bien para él, estaba mal para Koyuki. Así que hiciera lo que hiciera, él terminaría molestándola. Sin embargo, si él se ponía a reflexionar en que querer ayudar a las personas era arrogante, entonces Koyuki también lo era, porque ella hacía una clara distinción entre la gente que le agradaba y la que no. Y obviamente Minato estaba en el bando de a quienes ella excluía. Al castaño toda esta situación le estaba comenzando a molestar. Sin embargo, decidió no preocuparse más por Ko-jun, pues eso no le hacía bien a ninguno de los dos y no valía la pena. Al terminar las clases, Koyuki aún no había podido disculparse con Amamiya, así que esperaba verlo al día siguiente. No obstante, cuando estaba en los casilleros, se encontró con él. Sin embargo, Minato no le dijo nada y siguió su camino. En ese momento, Koyuki comenzó a pensar que en todo ese tiempo ella nunca le dio una oportunidad de verdad a Minato y se dejó llevar por las experiencias pasadas. Desde el inicio, ella decidió por su cuenta que no se llevarían bien y lo rechazó sin siquiera conocerlo. Sin pensar, ella le hizo a otras personas lo que odiaría que le hicieran a ella. Por su parte, Minato estaba reflexionando en que a pesar de que él creyó que con el tiempo serían amigos, ahora se da cuenta que fue cosa de su ego y de su arrogancia, pues para Koyuki él solo era una molestia. Justo cuando él pensaba que tal vez nunca debió acercarse a ella, Koyuki lo alcanzó y le pidió que hablaran por un momento. Aunque la prota estaba demasiado avergonzada como para hablar, ella se disculpó con Amamiya por haberlo tratado tan mal y le explicó que cuando él le mencionó lo de la otra escuela, se preocupó mucho por saber cómo él se había enterado de lo que había pasado allí. Y para Koyuki, el solo hecho de pensar que Igarashi le había contado todo le daba náuseas. Pero ahora que Yota le había explicado todo, ella se arrepiente de haberse precipitado y haberse portado mal con él. De repente, Hikawa dejó de hablar, porque aunque las palabras le inundaban la mente, no hallaba la forma de expresarlas. Ella quería seguirse disculpando con Minato, decirle algo más, pero todo se quedaba trabado en su garganta. De esta manera, todo lo que Koyuki sentía y no podía decir, se le estaba comenzando a escapar en forma de lágrimas, pero ella no quería llorar. Minato, a pesar de que hace un momento estaba enojado con la prota, viendo que ella estaba abrumada, comenzó a consolarla, diciendo que ella no se tenía que guardar nada. De esta manera, aunque Koyuki no quería, no pudo evitar llorar y le explicó a Minato que ella le había mentido, pues en realidad sí conocía a Igarashi y no se llevaban bien. De repente, algunos estudiantes aparecieron. Entonces el castaño tomó a Hikawa y fingió estarle mostrando algo en el teléfono. De esta manera, ellos evitaron un malentendido y de paso, Koyuki se relajó un poco viendo la foto de Pomerania, el perrito de Minato. La prota, riendo, le mencionó al castaño que su perrito era demasiado lindo. Y esto dejó tan sorprendido al chico que solo pudo decir que se tenía que ir y que se verían mañana.
De esta manera, cada uno siguió por su lado, y Minato se había puesto muy rojito. Pero de repente algo se le hizo muy extraño, porque Koyuki ahora le había confesado que ella e Igarashi no se llevaban bien. Pero cuando él le preguntó al chico, este le dijo que no conocía a ninguna Hikawa. Al día siguiente, Minato no podía dejar de pensar en eso, pues ninguno de los dos parecía que hubiese mentido. No obstante, recordando que Koyuki le pidió que no se metiera en vidas ajenas, se desanimó y decidió dejar de preguntarse qué era lo que había pasado entre ellos. Los amigos del castaño se dieron cuenta que él estaba actuando raro, pues había estado súper distante. Entonces el pelinegro le reclamó por qué no los había estado escuchando. Sin embargo, Minato le aseguró que sí. La cosa es que una vez más, el castaño comenzó a pensar en la prota, pues ella llamaba a Yota por su nombre, pero a él no. Y lo peor es que ahora que los exámenes ya habían pasado, empezarían las vacaciones de invierno, y entonces ellos no tendrían nada en común. En eso, el chico se dio cuenta que una vez más estaba pensando en Koyuki, así que comenzó a comer a toda prisa. Sin embargo, él no se la podía sacar del pensamiento, porque más tarde se estaba preguntando cómo reaccionaría la prota si él se acercaba la próxima vez que se vieran, porque tal vez ella podría incomodarse o mantener la distancia. Él no lo sabía, sin embargo, su duda fue aclarada rápidamente cuando se encontró con ella y Koyuki, un tanto sonrojada, lo saludó. La prota se disculpó con Minato por haber llorado el día anterior. Sin embargo, él entendía perfectamente que a veces ellos se sentían abrumados y terminaban llorando sin razón alguna. Koyuki se sorprendió de que esa situación también le pasara a Minato, así que el chico, bromeando, se hizo el que estaba un poquito triste y le dijo a Koyuki que aunque no lo pareciera, él era un chico sensible. De repente, ambos soltaron la risa. Sin embargo, como Minato tenía que irse al club, Koyuki le deseó buena suerte. De esta manera, cada uno se fue por su lado, y mientras el castaño quedó todo sonrojadito, la prota sentía que había cambiado un poco, pues se decía a sí misma que no debería presuponer que la gente no la entendería o la rechazaría. Al día siguiente comenzaron las vacaciones de verano. Entonces Koyuki y Miki se reunieron con Miharu y Sora, dos amigas de la secundaria. Las chicas tenían curiosidad por saber si alguna de las dos ya tenía novio, pero obviamente ni Koyuki ni Miki lo tenían. A la chica le sorprendió un poquito lo de la rubiecita, pues ella en secundaria salió con varios chicos, y hasta el último era un voleibolista de otro colegio. La cosa es que Miki salió con él solo porque se le había confesado, y ella pensó que pues no estaba mal. Sin embargo, le molesta que cada vez que ella sale con un chico, este termina la relación porque no es lo que esperaba. Así que la próxima vez que ella vaya a tener novio, quiere ser ella quien lo invite a salir. Pero como sea, ella aún no tiene nadie quien le guste. Koyuki quedó un poco extrañada, porque pensaba que a ella le gustaba Mamilla, pero no dijo nada porque pensó que mencionarlo solo complicaría las cosas. Las amigas también le preguntaron a la prota que si había algún chico en su vida, pero con estas palabras Koyuki recordó a Igarashi, así que tajantemente contestó no gracias, pues ella no estaba hecha para tener relaciones. De esta manera, Koyuki desvió la conversación porque quería ver las fotos de los novios de las chicas. Más tarde, cuando las amigas se despidieron de la prota, comentaron que Koyun no la tenía fácil después de todo lo que pasó con Igarashi. Sin embargo, se preguntaban que, para empezar, por qué ella decidió salir con él, si parecía que lo odiaba a muerte, pero Miki pensaba que eso había sido su culpa. De repente volvemos un poco al pasado y vemos que Igarashi y Miki eran bastante cercanos y él molestaba a Miki, diciéndole que si su novio descubría que ella era así de intensa, seguramente la dejaría. Pero Miki pensaba que su amigo estaba celoso y le dijo que él tampoco podía decir nada porque su vida amorosa estaba patas para arriba. En fin, la cosa es que como Igarashi dijo, el novio de Miki le terminó y ni siquiera le dio explicaciones de por qué. Simplemente le dijo terminamos y la bloqueó. La chica ni siquiera sabía qué había hecho mal y ya estaba cansada de que siempre fuera lo mismo. Esto la llevó a pensar que ojalá ella tuviera a alguien como Igarashi que solo tenía ojos para Koyuki. Así que Miki un día de esos le preguntó a la prota que qué era lo que tanto le molestaba de Igarashi, pues él gustaba de ella y buscar algo más sería avaricia. De repente, Koyuki pensó que su amiga tenía razón. Ella debería estar agradecida de que al menos le gustara a alguien. Y con su baja autoestima, consideró que tal vez Igarashi sea la única persona a la cual ella le guste. De esta manera, poco después, Koyuki dejó el club y empezó a salir con Igarashi. Pero ahora, Miki, quien estaba recordando eso, se sentía culpable porque ella no debió decirle esas cosas a su amiga. Días después, en la casa de Amamiya, su amigo el pelinegro estaba un poco deprimido porque el año ya casi terminaba y eso significaba que la chica de la banda, que era de último año, se graduaría. Minato le sugirió a su amigo invitarla a salir, pero este le contestó que él jamás sabría cómo él se sentía, pues él nunca ha estado enamorado. El castaño, indignado, juraba que eso no era cierto, pues él siempre había querido a sus novias, tanto como ellas lo habían querido. Los amigos de Minato ya no podían más con él, porque sin importar cuánto le explicaran, él no iba a entender. Entonces mencionaron que ojalá él algún día se enamorara de alguien a quien no le importase ni un poquitito, y que le destrozara el corazón a ver si aprendía.
Minato no podía creer lo crueles que estaban siendo sus amigos con él, pero de repente, él pensó en Koyuki. Sin embargo, queriendo negar lo obvio, comentó que él nunca perdería el tiempo con algo así, pues él pensaba que cuanto más él exprese sus sentimientos, la gente más lo usaría en su contra. Mientras Minato trataba de disipar su mente paseando a su cachorrito, vemos un recuerdo de él, de cuando era chiquito, y su padre y su hermano discutían sobre el futuro y los sueños, pues las metas de su hermano no parecían lo suficientemente serias. Para Minato, las emociones eran básicamente actividad cerebral, por lo que cualquiera debería poder controlarlas. Justo en ese momento, Minato confundió a una chica con Hikawa, lo que lo dejó alterado, y aunque él intentaba apagar su cerebro para dejar de pensar en la prota, no podía. De repente, él se distrajo tomándole fotos a su perrito, pero en eso le llegó un mensaje de Yota preguntándole que si pasado mañana estaba libre. Sin embargo, el castaño le contestó que no, porque tenía práctica todo el día. De esta manera, 2 días después, vemos que el señor Jirafa se encontró con Koyuki, y lo primero que hicieron al saludarse fue notar lo esponjosito que estaba el otro. En fin, resulta ser que como Koyun no quería ir sola a ir a visitar a Miki a su trabajo, le pidió a Yota que la acompañara. La cosa es que cuando llegaron a la hamburguesería donde trabajaba la rubiecita, ellos llegaron súper cansados, porque por 30 minutos ellos estuvieron perdidos. Luego de que los chicos pidieran sus hamburguesas, el dueño del local le preguntó a Miki que si esos dos estaban saliendo, pues una chica bajita junto a un hombre alto hacían la pareja perfecta. El dueño ya los estaba shippeando, pero Miki nunca había pensado en la posibilidad de que ellos dos alguna vez se convirtieran en novios. Sin embargo, creyó que si esto pasara, entonces ella los apoyaría. La cosa es que cuando la rubiecita justo se estaba emocionando porque consideraba que Koyuki quedaría muy bien junto a alguien como Yota, se aterrizó a sí misma diciéndose que debería aprender a no meterse en los asuntos de los demás. No obstante, la prota y el señor Jirafa no ayudaban para nada, porque mientras que Koyuki no sabía cómo darle una mordida a la hamburguesa porque era demasiado grande, Yota ya la estaba devorando, y eso aumentaba la vibra shippeable entre ellos. Por otro lado, cuando Minato le iba a enviar a su hermana una foto de su perrito, se dio cuenta que las fotos de perfil de Yota y Koyuki habían sido actualizadas por una de hamburguesa, lo que lo dejó muy celoso y triste, aunque no lo quisiera admitir, porque no pudo evitar pensar en todas aquellas veces que él vio que la prota había sido muy amigable con el señor Jirafa. Así, él al día siguiente, un poco nervioso, le preguntó a Yota que por qué había puesto esa foto de perfil. El castaño se imaginaba que su amigo le iba a contestar que él estaba saliendo con Koyuki. Sin embargo, Yota le contó que esa era una ilustración de Miki, pues resulta ser que ella había dibujado todas las hamburguesitas e ilustraciones que aparecían en el menú del restaurante, por lo que cuando él y Koyun visitaron a Miki en su trabajo, se lo pusieron de foto de perfil. Esto dejó de piedra al pobre Minato. Sin embargo, Yota siguió explicando que solo habían ido ellos dos porque él le preguntó que si estaba libre. Sin embargo, el castaño le dijo que no. Minato, con un aura oscura, no pudo dejar de mencionar que ser excluido dolía. En fin, por otro lado, en la clase de la prota, necesitaban a alguien que no estuviera en un club o en un comité para que se encargara del comité de la biblioteca. Así, mientras Koyuki pensaba que las vacaciones se le habían pasado volando por culpa del trabajo, le eligieron a ella para encargarse de la biblioteca junto con otra chica llamada Shimojima. Así, más tarde, aunque la pelinegra intentó hablar con Hikawa, había un silencio incómodo, pero eso era porque la prota estaba pensando en que debía cambiar su horario de trabajo. Como sea, enseguida, las chicas comenzaron a hablar, y Shimojima le contó a Koyuki que aunque ella está en el club de arte, la asignaron a la biblioteca porque los clubes deportivos creían que ellos tenían todo el tiempo del mundo. Ellos no piensan en los demás, y eso la enoja un montón. Koyuki estaba de acuerdo, y mencionó que a ella no le gustaban las personas que menospreciaban a los demás y presuponían cosas sobre otros. La pelinegra de inmediato notó que la prota estaba intentando empatizar con ella. Sin embargo, en eso Koyuki se despidió de la chica porque tenía que ir a cierto lugar. La prota se había desviado su camino porque había visto a Yota, y luego de que mutuamente se dijeran feliz año nuevo, el señor Jirafa comenzó a mencionar que a él le gustaba mirar el cielo y perderse en sus pensamientos. Y no es que le preocupe algo, él simplemente no piensa en nada. Koyuki, al saber esto, no pudo evitar pensar que estar allí era relajante, tanto el tiempo que pasaba lento como el mismo Yota. En ese momento, el tiempo estaba fluyendo despacio, y el señor Jirafa era como una nube a la deriva. A pesar de que Yota significaba sol, Koyuki pensaba que él era más como una nube. De repente, Koyun se dio cuenta que no pensar en nada era difícil, pues su cabeza no paraba de hacerlo. Ella le daba vueltas a cualquier tontería y se alteraba. A Koyuki la agotaba tanto ser así, que comenzó a reflexionar que Yota y ella eran polos totalmente opuestos, pues ella no se imagina al señor Jirafa dándole vueltas a pequeñeces y preocupándose como ella, así que creía que eso debía ser genial, y hasta quería ser como él. La cosa es que mientras la prota observaba con admiración a su amigo, Minato los estaba viendo de lejos y casi se desmaya. Más tarde, en la biblioteca, Koyuki notó que la pelinegra estaba leyendo un libro de arte, así que le dijo que ella era una gran artista.
Tsukiko se sentía halagada, pero no tardó en darse cuenta que si la prota decía eso, quería decir que había visto sus dibujos. Koyuki le explicó que sí, pues cuando estaban pintando al óleo en clase, ella de su puesto pudo ver el arte de la pelinegra. Luego de que Koyun le explicara esto, se disculpó con Tsukiko por mirar sin permiso, pero la pelinegra le dijo que no había problema. Más tarde, al terminar la escuela, a Koyuki le dio hambre, por lo que fue a una tienda de conveniencia. Sin embargo, allí se encontró con Yota. Entonces, ella se acercó al chico, y como él era tan alto, no la vio y sin querer tropezó con ella. Por lo que le dijo a Koyuki que tuviera más cuidado, y que no se hiciera en su punto ciego, hablando como si fuera un camión. Poco después, mientras ellos estaban comiendo juntos, Koyuki menciona que últimamente ha estado saliendo tarde de la escuela, porque ahora estaba a cargo de la biblioteca. Y aunque al principio la obligaron a hacerlo, ahora le llamaba la atención cosas que antes no le interesaban. Por lo que no es tan malo, pues ahora ella tiene algo más de tiempo para desconectar. Yota, al saber esto, también deseó haberse anotado a la biblioteca, pues también quisiera tener algo de tiempo para desconectar. Sin embargo, si lo hacía, no le quedaría tiempo para ir al club. De repente, Koyuki comenzó a reflexionar en que cuando ella habla con Yota, se siente a gusto, él le transmite calidez. Mientras tanto, Minato, por su parte, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Hikawa y Yota juntos en el balcón, pero esto lo ponía inquieto, y deseaba que la prota no se enamorara del señor Jirafa, pues eso solo le traería sufrimiento. Volviendo con Hikawa, Yota la iba a acompañar hasta la estación, pero en eso la prota se dio cuenta que un ciclista iba pasando, por lo que rápidamente lo jaló para apartarlo del peligro, pero debido a ello, ella casi se resbala. Entonces el señor Jirafa la ayudó levantándola y poniéndola otra vez en la acera. Esto hizo que Koyun de repente recordara a cuando su padre también la cargaba de una manera parecida. Yota le preguntó a la prota que si estaba bien, entonces ella intentó explicarle lo del recuerdo de su padre, cuando ella sentía que flotaba. Koyuki tímidamente no sabía cómo explicarlo bien, sin embargo, el señor Jirafa, bien considerado, le dijo que podía confundirlo con su padre. Así ellos siguieron caminando, y mientras la prota se preguntaba cómo estaría su padre, apareció una chica que reconoció a Yota. Ellos intercambiaron una breve charla, pero la prota, pensando que tal vez ella era una pariente o una hermana del señor Jirafa, decidió irse a casa. Sin embargo, rápidamente Yota se despidió de la chica, explicándole que volvería después de acompañar a su amiga a la estación. De esta manera, cuando ellos ya estuvieron solos, el señor Jirafa le explicó a Koyuki que ella era su madre adoptiva, pues su madre biológica había fallecido cuando él estaba en primaria. Esta confesión tocó una fibra en Koyuki. Parecía que ella fuera a llorar. Sin embargo, Yota le aseguró que eso había sido hace mucho tiempo, así que él ya estaba bien. Él ya se había acostumbrado a su familia actual. Poco después, cuando Yota llegó a casa, su madre adoptiva le pidió disculpas por haberlo molestado mientras él estaba con su amiga. Sin embargo, el señor Jirafa le aseguró que no pasaba nada. A la hora de la cena, los hermanitos pequeños de Yota no dejaban de molestarlo porque querían jugar con él, pero como su madre los regañó, los gemelos fueron a jugar con papá. Así, mientras el señor Jirafa comía tranquilo, el resto de la familia se estaba divirtiendo. La cosa es que al parecer él se sentía excluido, porque a la hora de dormir, él no podía parar de pensar y las risas de sus hermanos retumbaban en su cabeza, a pesar de que él ya no quería pensar en nada más. Por otro lado, Koyuki estaba recordando que Yota le había dicho que él quería tener más tiempo para desconectar, y cuanto más la prota lo pensaba, más sentido cobraba todo lo que ella había escuchado. Pero aunque ella esté en lo cierto, no sabía si debía involucrarse, porque si los otros afirman estar bien, entonces ella no es nadie para preocuparse. Ella tal vez no debería entrometerse. De repente vemos un recuerdo de la prota, de cuando sus padres le avisaron que ellos se iban a divorciar. En ese entonces, aunque a la prota sí le afectó, ella de todas maneras sabía que sus padres no eran como las parejas que aparecían en televisión, y que a veces ellos discutían cuando ella no estaba presente. Koyuki lo sabía todo, pero aún así se sentía segura, porque su mamá y ella eran muy unidas, y su papá la quería. Ella confiaba que esas cosas los mantendrían unidos. La prota creyó que todo saldría bien, pero después comenzó a pensar que, tal vez, para su padre, ella era alguien a quien podría sacar de su vida como si nada. De esta manera, la prota, sin importar a dónde fuera, ella nunca sentía que encajaba. Se sentía vacía por no poder compartir sus sentimientos con nadie, y tenía miedo de cualquier día descubrir que en realidad a nadie le importaba si ella estaba o no. Esos pensamientos comenzaron a invadir la mente de la prota y le destrozaban el corazón poco a poco. Y fue en ese entonces que, cuando Koyuki estaba con otros, era cuanto más sola se sentía. Volviendo al presente, Hikawa se autoconvencía de que las circunstancias de Yota eran diferentes a las de ella. Yota no era como ella, porque lo que para ella pudiese estar bien, puede que no estuviese bien para él. Pero a pesar de esto, Koyuki sentía que lo comprendía, porque entendía lo que se siente estar rodeado de gente y aún así no pertenecer al grupo. De esta manera, Koyun le envió un mensaje a Yota preguntándole que a qué hora salía, pero cuando él iba a contestar, notó que Miki estaba detrás de él, así que del susto, botó su teléfono. Afortunadamente, la rubiecita logró salvarlo de la caída, pero de paso también notó que el señor Jirafa estaba hablando con la prota. Como sea, Yota del susto había enviado mal el mensaje, por lo que rápidamente lo rectificó, y a la hora de la salida, los chicos se vieron en un restaurante donde comentaron sobre esta situación.
Y ahora para Koyun, Yota ya no era como un papá, sino como un abuelito, porque como sus dedos eran grandes, eran algo torpes al usar el teclado. Luego, mientras los chicos caminaban por la ciudad, Koyuki de la nada le confesó a Yota que sus padres estaban divorciados y que normalmente cuando ella llega a casa no había nadie. Así que le pidió a Yota que, aunque sea de vez en cuando, a ella le gustaría que él la ayudara a pasar el rato después de clases. El señor Hirafa mencionó que Koyuki era muy buena, sin embargo ella le aseguró que no lo era, pues ella era de mente cerrada y se enojaba muy rápido. Sin embargo, Yota le aseguró que no, porque para él, ella era súper amable. De esta manera, Yota quiso compartir su historia con Koyuki. Entonces, luego de que los chicos ya estuvieran en un parquecito, él comenzó a contar que desde que su madre falleció, su padre siempre había estado súper ocupado, tanto que ni siquiera asistía a sus eventos escolares. El pequeño Yota trataba de no pensar en nada los días que los padres iban a observar las clases. Luego, un día, el papá de Yota le presentó a Akari, su actual madre. Ella siempre fue muy buena con él, pero un día cuando ella estaba embarazada de los gemelos, su padre llegó muy emocionado porque le habían dado la licencia por paternidad. Yota obviamente lo notó que su padre no tenía tiempo para él, pero sí para los nuevos hermanitos que iban a venir, por lo que no podía evitar preguntarse a veces si siquiera él existía. Yota siente que es el único que no encaja en la familia y aunque sabe que a veces exagera, una vez que empieza a pensar en ello, no puede parar, así que solo trata de huir. Koyuki, comprendiendo exactamente cómo se sentía el señor Hirafa, le pidió que no se culpara ni por pensar ni por sentirse así, porque cuanto más él se culpe, más se va a autodespreciar y se va a odiar por pensar así. Koyuki, más que nadie, sabe que las personas pueden huir de todo lo que les rodea, pero no pueden huir de sí mismos. Yota, con una sonrisa, admitió estar sorprendido por lo increíblemente bien que ella lo entendía. Sin embargo, este comentario hizo que Koyuki comenzara a llorar. El señor Hirafa se alcanzó a preocupar por esto, pero la prota le explicó que cuando ella no puede procesar sus emociones, su sistema falla y empieza a llorar. Eso siempre le pasa. A decir verdad, la prota al principio envidió a Yota porque él era muy diferente a ella. Koyuki creía que la bondad del señor Hirafa se debía a su fuerza interior y a su compostura, pero si todo eso se debía a que él se guardaba todo o ya se había rendido, entonces eso de seguro le rompería el corazón. Koyuki lo sabía mejor que nadie, así que él le aconsejó a su amigo que no era obligatorio ser una buena persona, no era obligatorio ser alguien amable, y por eso él no tenía que torturarse. De inmediato, Yota suspiró aliviado y le confesó a la prota que él en realidad nunca había hablado de eso con nadie, ni siquiera con Minato. Entonces, ella le aseguró al señor Hirafa que si podía ser de ayuda, siempre estaría ahí para escucharlo, porque cuando alguien reprime todo lo que siente, con el tiempo, su corazón termina todo cubierto de hollín, que al acumularse, oscurece su forma de ver la vida. Yota, comprendiendo la analogía de Koyuki, decidió confesarle una última cosa, y así, él todo rojito le dijo que estaba enamorado de Miki. Hikawa no se lo esperaba, ella no tenía ni idea, porque Yota siempre había actuado muy calmadito, pero a decir verdad eso no es así, porque él siempre es un caos cuando Miki está cerca. La cosa es que Minato ya lo sabe, pero como no hace sino molestar al señor Hirafa, él siempre lo niega rotundamente. Koyuki se sentía muy feliz porque había alguien que quería a Miki tal y como ella era, y aparte ese alguien que la quería era alguien increíble, por lo que, comenzando a bailar, le preguntó a Yota que si iba a invitar a salir a la rubiecita, pero de repente ella comenzó a reflexionar en que no sabía exactamente qué era lo que Miki sentía. Yota le mencionó a la prota que él ni siquiera piensa en confesarse a Miki, porque aunque él sí le gusta a ella, también la aprecia mucho como amiga, y sabe que probablemente ella no lo vea de la misma manera. Lo único malo con esto es que el señor Hirafa siente que él está mintiendo y entonces debería disculparse por sentir algo por ella. En fin, ya en la estación del metro, Koyuki le prometió a Yota por la garrita que no le diría nada a nadie, porque aunque ella lo apoyaba, no lo iba a exponer. El señor Hirafa se alegraba mucho de que él y Koyun fueran amigos, y la prota por su parte también sentía lo mismo. Más tarde, cuando Yota llegó a casa, Akari notó que él había ido a algún lugar, pues se veía bastante feliz. Yota se sorprendió al ver que su madre se había dado cuenta, pero en eso también sus otros dos hermanitos llegaron eufóricos a saludarlo, porque como él siempre llega y se encierra en su habitación, esa era su única oportunidad de verlo. La calidez estaba comenzando a cubrir el corazón del señor Hirafa, y para terminar de rematar la felicidad, su padre le dijo que en la nevera le había dejado el lado del bueno. Pero claro, mamá siendo mamá, aclaró que primero tenían que cenar. De esta manera, Yota se percató de cómo la amabilidad de todos los demás se iba metiendo poquito a poco en su corazón, y por primera vez en mucho tiempo, él pudo tener una noche tranquila. Al día siguiente, cuando Koyuki se cruzó con Yota, le preguntó que si había dormido bien, a lo que él le contestó que sí. Sin embargo, Minato, un poco extrañado, notó esta interacción. De repente, Miki también llegó con el grupito con su energía habitual, y mientras ella charlaba con Yota, Koyuki se acercó a Minato preguntándole que qué había hecho durante el receso.
El castaño quedó un poco impactado porque ella fue la que empezó la conversación con él, pero aún así contestó que él básicamente había hecho solo actividades del club. También salió con algunos compañeros y luego sacó a pasear a su perro. La cosa es que Minato no pudo evitar pensar que cada vez que hablaba con la prota siempre terminaba metiendo la pata. Él nunca sabía qué hacer y eso lo preocupaba un poquito. En eso sucedió un malentendido, porque Koyuki le preguntó por el nombre de su perro, pero él pensó que era por su nombre, así que de la vergüenza rápidamente explicó que el nombre de su perrito era Ponta. Esta situación se le hizo muy graciosa a Koyun, por lo que comenzó a reírse, aunque Minato le pidió que no lo hiciera. La cosa es que Miki se dio cuenta de la interacción de estos dos y, sospechando del castaño, decidió darle un golpe en la espalda. Lo interesante es que luego de eso, la prota y Yota comenzaron a hablar de una forma muy amigable y hasta se veía confianza entre ellos, por lo que Miki y Minato no tardaron en darse cuenta que esos dos se llevaban muy bien. Ya cuando la prota se fue a su lugar de siempre, Miki se quedó pensando en que al parecer ella y Yota estaban conectando y no podía evitar sentirse emocionada. Así, más tarde, aunque todavía faltaba tiempo para los exámenes finales, Miki les propuso a Yota y a Minato que volvieran a ser el grupo de estudio de 4, pero lo que no les dijo era que su plan era emparejar a Koyuki con Yota. De repente vemos que las amigas de Miki la estaban viendo así de emocionada y no podían evitar preguntarse si esa era la verdadera Miki. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de esta historia. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.